¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Somos de la Universidad Estatal de Milagro. Pertenecemos a la carrera de Psicología en Línea. Los integrantes del grupo son Daniel Abril, Yomaira Huazaca, María Fernanda Aguirre, Marta Altamirano, Jorge Albán y Erika Albarracín. Y la persona que les habla, Selena Gila. A continuación, el tema que vamos a tratar hoy será normas de acentuación polisílabos. El primer subtema será palabras agudas, el segundo subtema palabras graves, el tercero palabras esdrújulas, el cuarto palabras sobre esdrújulas y como último subtema tendremos signos de puntuación. El objetivo de esta clase será reconocer e identificar las palabras con acentuación y saber utilizar de manera adecuada los signos de puntuación para redactar de forma correcta oraciones, citas o textos. A continuación, la compañera Fernanda seguirá explicándoles. Palabras agudas. Las palabras agudas, también llamadas oxítonas, son las que llevan acento en la última sílaba. Es importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico, es decir, la tilde. Estas palabras pueden ser, por ejemplo, amor, cantidad, papel. Las que llevan tilde terminan en vocal en N o S. Por ejemplo, Perú, sofá, también, algún. Las palabras agudas que llevan tilde, a pesar de no terminar en vocal en N o S, esto se da por la ruptura del dictongo. Ejemplo, Raúl, baúl, raíz. A continuación, mi compañero Andrés continuará con la exposición. Muy buenas noches, compañera, profesor. Voy a hablarles sobre las palabras graves. Las palabras graves llevan acento en la penúltima sílaba y no llevan tilde aquellas palabras que terminan en N, S o vocal. Las palabras con tilde, por ejemplo, pueden ser tráiler o cáliz, y sin tilde, examen o alergia. Dentro de este concepto existen dos excepciones a la regla. La primera es que las palabras graves llevan tilde si terminan en S, siempre y cuando la letra anterior sea una consonante, y la segunda regla a la excepción sería que llevan tilde aquellas palabras graves formadas por hiatos de vocal abierta y cerrada o viceversa. Le doy paso a mi compañera para que continúe con el subtema. Buenas noches, compañero. Mi tema de hoy es palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas palabras en las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Como vemos aquí, como muestran, tenemos aquí las palabras teléfono, música, hipopótamo, pájaro. Todas ellas llevan las palabras en la antepenúltima sílaba. Pero también hay una excepción, hay un grupo muy reducido, ¿no?, en la que hay palabras esdrújulas que no llevan tilde. Casi la mayoría llevan tildes. Son marcados con tilde, por decir. Pero hay una excepción, hay un grupo reducido, que son palabras esdrújulas sin tilde, como los adverbios terminados en mente, pero solamente llevan este adjetivo, solamente llevan cuando es una palabra aguda. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos: veloz, velozmente, ¿ya? Tenemos popularmente, son ejemplos que verticalmente, socialmente. Pasamos a la siguiente compañera. Muy buenas noches, compañeros. El tema que me ha tocado a mí es sobre las sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que su acento prosódico recae en una sílaba precedente a la atrás antepenúltima, es decir, después de la esdrújula. Y todas las marcan tilde. También las sobreesdrújulas se puede destacar que siempre tendrán como mínimo 4 sílabas en la mayoría de las veces. Estas palabras surgen de la composición de una raíz cargada de significación propia que podrá ser de dos formas. Una, si la raíz es un adjetivo, lo que se agrega a un sufijo mente, transformándose así en un adverbio de modo. Por ejemplo, frenéticamente. La raíz es un verbo imperativo, se agrega sufijos pronominales, formándose de esta forma términos enclíticos. Por ejemplo, quédatelo, que podemos verificar que son dos palabras sobreesdrújulas. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros. Signos de puntuación.
El punto. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después del punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo en el caso de que parezca en una abreviatura. Existen 3 clases de punto. El punto y seguido se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto seguido se continúa a escribir en la misma línea. El punto y aparte. Separa párrafos distintos tras el punto y aparte. La escritura debe de continuar en línea seguida, en mayúscula y sangrada. El punto y final es el punto que cierra un texto. La coma. Marca una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea para separar componentes de la oración o sigmas, salvo que esté precedido por alguna conjunción como y, e, o, u, ni, por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. Se usan para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por ejemplo, si vienes, te esperamos, si no, nos vamos. Separa las partes entera de un número de la parte decimal, por ejemplo, 5,5 kilómetros. 2 puntos. 2 puntos introducen algo en un ejemplo, una enumeración, una explicación, una conclusión que enuncia en la primera parte del enunciado. Además, sirven para expresar con cifras las horas. El punto y coma. Representa una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto seguido. Se emplea en los siguientes casos para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos, coma, verde, coma, la nariz, coma, respingona. Ante las conjunciones, pero aunque y más cuando se introduce una frase larga. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos se emplean en los siguientes casos. Al final de las numeraciones abiertas, con el mismo valor que el etcétera. Por ejemplo, 1,2,3 puntos suspensivos. Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso, por ejemplo, a pocas palabras, para expresar dudas, como temor o vacilación. Signos de interrogación y de admiración. El uso de los signos de interrogación marca el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa, como por ejemplo, ¿qué quieres? Los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, ¡qué fracaso! Fuera de aquí. También en las interjecciones, ¡ay! ¡oh! Signos de puntuación y auxiliares. Guión. El guión corto se utiliza para separar palabras o para unirlas, de modo que permite establecer relación entre sílabas o palabras. Cuando una palabra no cabe al final de una línea, se separan sus sílabas con guión y se continúa en la siguiente línea. Cuando se necesitan más de 2 términos para describir un asunto, se usa guión. Por ejemplo, socioeconómico. Paréntesis. Los paréntesis sirven para delimitar. A través de ellos pueden aislarse palabras, frases o párrafos incluso. Esto permite aclarar o aportar alguna información complementaria al texto principal. Corchetes. Los corchetes se usan de forma similar a los paréntesis, pero son menos frecuentes y se ajustan a determinadas salvedades. Muchas gracias por la atención. Dejamos con ustedes la bibliografía. Gracias. Se paró, no quiere seguir. Yo decía ahí, ¿y qué pasó? Nada. Su tema.
compañera Marta tiene el audio apagado. Ujú. Disculpe, no me había dado cuenta que tenía el audio apagado.